eh, denominado Yom Yerushalayim, el día de Yerushalayim. En el año 67, 5728, países árabes limítrofes con Israel, principalmente Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Irak, le declaran la guerra al Estado de Israel. Sin entrar en detalles históricos, por qué declararon la guerra, pero eso fue lo que sucedió. Y básicamente ahí se dio lo que es famoso y conocido como la Guerra de los 6 días. En esta guerra, el Estado de Israel, el ejército de Israel, con la gran ayuda de los grandes milagros que sucedieron en la misma, logró recuperar importantes territorios que hoy en día básicamente están bajo de alguna manera, el dominio de este país. Estamos hablando de el este de Jerusalén. Durante la guerra de los 6 días tenemos que recordar, en el año 67, Jerusalén, la ciudad santificada del pueblo de Israel, estaba dividida en 2 partes, la parte occidental y la parte oriental. La parte oriental básicamente de alguna manera le pertenecía a Jordania, y la parte occidental básicamente estaba como territorio del Estado de Israel. Y en esta guerra, esta parte oriental, que incluye también la parte del Kotel Amareví, del Muro de los Lamentos, del Monte del Templo y demás, básicamente pasó a ser parte del territorio del Estado de Israel. Además de eso, en esta guerra se reconquistan los territorios de Judea, de Samaria, Judá y Shomrón, las alturas del Golán y también el desierto del Sinai, la península del Sinai, que posteriormente en el tratado de paz que hubo entre Israel y Egipto, Menachem Begin, en ese momento el primer ministro, y Anwar Sadat, presidente de Egipto, básicamente llegan a este acuerdo, y bueno, Israel básicamente entrega la península del Sinai, pero básicamente todo lo demás, especialmente Jerusalén y las alturas del Golán, pasan a ser de soberanía del Estado de Israel. Los territorios de Judea y Samaria lamentablemente todavía no... y me olvidé también de la Franja de Gaza, que también fue conquistada en esta guerra, pero bueno, momentáneamente la Franja de Gaza está en manos de los árabes, de los palestinos, después de que se desmantelaron hace unos 15 años, un poco más, los asentamientos que estaban ubicados en aquella zona, en la franja de Gaza.
donde ahora tuvimos esta mini lucha contra el Jihad Islámico y el Hamas, que están ubicados allí. Y los territorios de Judea y Samaria, perdón, básicamente están bajo, digamos así, todavía no están bajo, digamos, oficialmente, bajo la soberanía del Estado de Israel, no son parte soberana del Estado de Israel, pero sí el ejército está en esos lugares. Hay ciertos sectores, ciertas ciudades que están bajo la organización palestina, pero bueno, eso es más o menos lo que tenemos un poco dentro del embrollo de este tema. Pero lo más importante es de que en la guerra de los 6 días, y como lo dice el nombre, es muy difícil encontrar una guerra que dure 6 días, pero esto fue lo que duró esta guerra. Mientras que ya en el primero y segundo día, la aviación israelí logró básicamente acabar prácticamente con la aviación siria, la aviación egipcia, los tanques, etcétera. Y por eso básicamente la guerra prácticamente ya se había acabado o se había terminado de manera principal en esos primeros días. Y lo que sucedió fue que el 28 de Iyar, el 28 del mes de Iyar, hoy estamos en el día 25 del mes de Iyar, el ejército de Israel, los paracaidistas, entran en la Iratica, en la ciudad vieja, y llegan hasta el lugar del cótel, del Muro de los Lamentos, y entran también en el lugar del Harabay, del monte de del templo del Bet HaMikdash, y básicamente eso pasa a ser parte del país, del Estado de Israel. En ese momento se conquista. Después, al otro día, el ejército llega a la ciudad de Hebrón, famosa ciudad donde Abraham vino, ahí enterró en primera oportunidad a su esposa Sara, como aparece en la Torá, en el libro de Génesis, en la cueva de Machpelah, y ahí están enterrados los patriarcas y las matriarcas de Israel, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Rivka, y Jacob y Lea, y ahí están, y básicamente eso también se logró recuperar. Eso es más o menos en síntesis lo que sucedió. Y además de eso se conquistaron las alturas del Golán, que también son lugares muy estratégicos, porque estamos hablando de alturas que los sirios aprovechaban para bombardear constantemente a los asentamientos de los judíos que vivían por esa zona y las ciudades, y por eso el momento que esas alturas pasaron a ser parte de la tierra del gobierno de Israel, entonces básicamente esa zona pasó a ser una zona quizás de las más tranquilas que tenemos aquí en Israel. Entonces, este día se fijó el día de la reunificación de Jerusalén, y por eso es importante que hablemos un poquito y que entendamos qué simboliza esta ciudad para el pueblo de Israel y en general para toda la existencia. Y nosotros sabemos de que uno de los nombres más conocidos y que aparecen más en nuestra Sagrada Torá, sino en el Pentateuco, porque ahí la palabra Jerusalén no aparece, pero sí ya en los profetas y en los salmos y en los escritos de nuestros grandes de la historia. Eh, la palabra Jerusalén, la palabra Jerusalén, que básicamente está conectada con eh,
por dos palabras, Yereh Shalem, o sea, se puede observar en ella y Irá es temor a Dios y Shalem es completo, perfección. Jerusalén es una ciudad de acercamiento a Dios, de perfeccionamiento, de elevación y realmente hay mucho de lo que hablar de esta ciudad y de este lugar, pero primeramente tratemos de sintetizar lo más que podamos cuando nos encontramos nosotros en nuestra vida cotidiana con Jerusalén. Entonces, tenemos muchas leyes que practicar y que tienen que ver con Jerusalén. Em, Primeramente, cuando hablamos de la tefilá, en los rezos, constantemente el tema de Jerusalén viene una y otra vez. Por supuesto que cada persona judía en el mundo, cuando tiene que buscar la dirección hacia dónde hacer su rezo, entonces tiene que buscar la dirección de la tierra de Israel. Y por supuesto, el que está en Israel tiene que buscar la dirección de Jerusalén y en esa dirección se debe hacer el rezo. Así dicen nuestros sabios en el Talmud, que los sabios dicen que una persona que se encuentra en la diáspora, entonces tiene que inclinar su cuerpo hacia Eretz Israel, hacia la tierra de Israel. Y su corazón debe básicamente guiarse y dirigirse hacia la ciudad de Jerusalén y al lugar del templo, del Mikdash, y al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado y más elevado del templo, donde estaban las tablas de la ley, el Aarón. Esa es una persona que está ubicada fuera de Israel. La persona que está dentro de la tierra de Israel, no importa si está al sur, al norte o al este o al oeste, debe inclinarse hacia Jerusalén y su corazón debe estar dirigido al templo, al Mikdash y al Kodesh, a Kodashim, al Santo Santuario, ¿sí? Y si una persona vive en Jerusalén, vive en la ciudad, entonces debe dirigir su cara, debe dirigir su cuerpo hacia el Beit HaMikdash y su corazón hacia el Kodesh HaKodashim. Entonces vemos aquí que básicamente hay algo que unifica a todo nuestro pueblo, a todo el pueblo de Israel, en su rezo. Y lo que nos une es primeramente la tierra de Israel, luego Jerusalén y luego el templo, hasta el Kodesh HaKodashim. Entonces, ese es un primer punto. 3 veces al día nosotros hacemos estas tefilot, estos rezos, en la tefila matutina de Shaharit, en la tefila de la tarde, Minjá, en la tefila nocturna de Arvit, y en las 3, básicamente, el judío se conecta con esta ciudad, con Jerusalén. Dentro de la tefilá, dentro del rezo, especialmente cuando hablamos de la columna vertebral o el centro de la tefilá, que es la Amidá, las Shmoneh, las 18 bendiciones, tenemos la bendición de la construcción de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Vel Jerusalén mirja berachamim tashuv, a Jerusalén, tu ciudad, regresa con compasión y reposa en ella, como tú hablaste, como tú dijiste, y reconstrúyela, etcétera. Bendito eres Dios, el que pone Jerusalén, el que construye a Jerusalén. O sea, además de que la persona tiene que dirigirse en su tefilá corporalmente y interiormente hacia la ciudad de Jerusalén, tiene que también decir una bendición específica en la cual pedimos la reconstrucción de Jerusalén. Después de eso tenemos la brajá alimenticia. Cuando una persona come pan, según la ley, debe decir el Birkat Amazon, la brajá del alimento.
La brajá del alimento que se dice cuando una persona come pan, eh, incluye cuatro bendiciones. La primera bendición es la brajá del alimento, del katazán. La segunda bendición es la brajá de Eretz Israel, de la tierra de Israel. Y la tercera bendición es la brajá de la construcción de Jerusalén. Ubené Jerusalén y Kodesh, y construye la ciudad de Jerusalén santificada, Bimera Amenu, rápido en nuestros días, Baruch Atah Hashem, bendito eres Dios, Boné, Berajamá, Jerusalén, amén. Y construye la ciudad de Jerusalén con compasión. Esa brajá es también una bendición que constantemente, cuando la persona come pan, también esto aparece en la bendición denominada Me'em Shalosh, que es una brajá que se dice cuando una persona come o alimentos que no son pan, pero que están hechos a base de harinas, ¿sí? Tipo pasteles, pastas, todo ese tipo de cosas que están hechos a base de la harina, pero que no son pan, o que come los frutos con los que fueron bendecida la tierra de Israel, como por ejemplo la uva, la granada, el dátil, el higo, la aceituna, y también cuando una persona toma vino o jugo de uva, entonces al final, después de haber comido, tomado una cierta cantidad de estos productos, también tenemos una brajá posterior, una bendición posterior, que se denomina Me'en Shalot, que es una especie de brajá de síntesis del Birkat Hamazon, y también en ella se incluye las palabras Ubenei Yerushalayim Irakodesh, que Hashem construya la ciudad de Yerushalayim, la ciudad santificada. Entonces vemos que en nuestros reyes, pues, de alguna manera el alimento del alma, en nuestras comidas, alimento corporal, siempre tenemos presente a la ciudad de Jerusalén. En otro momento crucial, donde tenemos presente la presencia de esta ciudad, es en dos momentos, uno alegre y uno triste. En las bodas judías, eh, además de las bendiciones que se hacen, generalmente al final de la boda se acostumbra a romper una copa. Y el motivo de esta costumbre es que a pesar de que nosotros estamos muy felices de eh, que una pareja judía se casa y construye su casa dentro de Israel, a pesar de eso nosotros sabemos de que todavía la casa de Dios, el templo, no está construido, y por eso hacemos un acto que simboliza una cierta tristeza y que se manifiesta por medio de ese vaso o esa copa que nosotros rompemos. En ese momento se acostumbra a decir un versículo de los Salmos, y me olvidaré de Jerusalén, que se olvidará mi diestra. Entonces, también en el momento más alegre, que podríamos pensar que es el momento de una boda, de un matrimonio, donde se va a construir una casa, tenemos presente de que todavía la alegría del pueblo de Israel no es completa. ¿Por qué? Porque para que la alegría sea completa, también se debe reconstruir la ciudad de Jerusalén, el templo. Entonces, esa es una manera de cómo recordar también en esos instantes la falta de lo que nuestra nación, de lo que el pueblo de Israel necesita para llegar a su situación ideal. Eh, de la misma manera hay una costumbre de ciertas comunidades de que cuando una persona va a una casa de luto, entonces se acostumbra también a dar un saludo especial
cuando uno se despide, ¿sí? En una casa de luto, la costumbre es de que no se saluda con la palabra shalom o algún tipo de saludo, sino que hay un saludo tradicional, que sus palabras son Amakom, que el lugar, o sea, que Dios, y en Etchem los consuele a ustedes, de Toch Sheara Bnei Zion, Virushalayim, dentro de todos los enlutados de Zion, de la tierra de Israel y de Jerusalén. O sea, también aquí nosotros conectamos el luto particular de una familia con el luto general del pueblo de Israel, que todavía su ciudad y su templo no están construidos, y eso básicamente es un símbolo de, otra vez, de conexión del luto particular con el luto nacional. Eh, tenemos tenemos durante el año ciertos días en los cuales hay ayunos públicos, em, que todos esos ayunos tienen que ver también con la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y la cúspide de eso es en el mes de Tamuz, donde hay 3 semanas que comienzan con el ayuno del 17 del mes de Tamuz y que finalizan con el ayuno del 9 de Av. El 17 de Tamuz es un ayuno que se conmemora por diferentes motivos, pero uno de los motivos es que ahí los babilonios que destruyeron el primer templo, el primer Betamigdash, lograron penetrar la muralla de Jerusalén. Y luego de 3 semanas, el 9 de Av, llegaron al templo y básicamente lo quemaron. El 9 de Av es el día, básicamente por excelencia, el día en el cual se conmemora la destrucción de los dos templos, del primer templo por medio de los babilonios, el segundo templo por medio de los romanos. Ese es un día de luto nacional, donde el pueblo de Israel ayuna y básicamente recuerda estos momentos tristes, ¿sí?, de nuestra historia, donde básicamente se destruyeron el primero y segundo templo de Jerusalén. Entonces, eso también son días importantes de conmemoración que se relacionan con esta ciudad, con Jerusalén. Además de eso, tenemos, por supuesto, en las diferentes fiestas, tenemos rezos donde ahí de manera especial se habla también y se pide que Dios nos regrese el templo para poder volver a servirlo, ya que todos los días había servicio en el templo, en el Bet HaMikdash, pero en las fiestas, por supuesto, había servicios especiales, sacrificios especiales en cada una de las festividades, eh, y eso también básicamente nos conecta con la ciudad, con el centro espiritual de lo que representaba el Bet HaMikdash. La ciudad de Jerusalén básicamente se considera el lugar donde se reúnen las 4 instituciones más importantes que forman a, a este país o a este pueblo en su tierra. ¿A qué nos referimos? Nosotros tenemos 4 instituciones. La primera es la institución del reino, del gobierno, el Melech. Esa es la institución política, podríamos decir.
una persona que tiene que manejar el pueblo, que tiene que tener un ejército, que tiene que manejar la economía, la sociedad y todo lo que se refiere a cómo, podemos decir, manejar al pueblo de manera práctica, eh, física, material. Esa es la institución de la monarquía, del rey. El rey Shaul, el rey David, el rey Salomón, y bueno, y después lo que viene detrás. Tenemos después una segunda institución, que es la institución de los jueces. ¿Sí? Llamaríamos a eso la Corte Suprema de Justicia, el Sanedrín, que estaba ubicado también en la ciudad de Jerusalén, y estaba ubicado parte dentro del lugar del templo y parte fuera del lugar del templo, conformado por 70 sabios, más uno que era el Nacía Sanedrín, que era como el director del Sanedrín, y esa institución de la cual partía la ley al pueblo de Israel era la institución judicial. Entonces tenemos la primera, el reinado, la segunda, el sistema judicial, después tenemos los profetas, la profecía, ¿sí? Y es interesante de que nosotros tenemos libros de profetas, por supuesto, tenemos el profeta Samuel, el profeta Isaías, Shayahu, Irmiau, Jeremías, Ezequiel, y bueno, muchos otros profetas famosos. Y hay un dicho de los sabios que dice que en varios lugares el profeta viene acompañado, además de su nombre, viene acompañado del lugar de procedencia, de donde procede ese profeta. Pero hay profetas donde no aparece la procedencia. Y aparentemente no se sabe de dónde son esos profetas. Dicen nuestros jajamim de que cuando hay un profeta que el versículo no especifica su procedencia, entonces hay una procedencia muy clara de dónde viene ese profeta, de Jerusalén. O sea, el hecho de que no se sepa o que no esté escrito literalmente, ¿sí?, de dónde proviene ese profeta, entonces no se escribió no porque no tenía procedencia, porque todas personas tienen procedencia, sino que básicamente ese era el lugar donde él creció, recibió su profecía. Entonces, de alguna manera, la ciudad de Jerusalén es también la ciudad de la profecía, de los profetas, por excelencia. No quiere decir que no hubo otros lugares donde hubo profetas, pero en ella se manifiesta principalmente la fuerza y la dimensión de la nebuá, que es, por supuesto, la conexión que tiene el ser humano con Dios de una manera directa. Y eh, la cuarta posición que encontramos, ¿sí?, institución que encontramos es la del sacerdocio, los Kohanim, los servidores en el templo. Entonces, fíjense, por supuesto, en el templo, en el Bet HaMikdash, que estaba ubicado en la ciudad de Jerusalén, entonces había, por supuesto, todo un sector donde vivían ahí la tribu, parte de la tribu de los levitas, ya que en el templo servían, por un lado, los Kohanim, los sacerdotes que estaban encargados de los sacrificios y demás, pero también los Leviim, que ellos tenían la función de cuidar el lugar y de cantar y de básicamente acompañar el servicio con cánticos vocales y musicales, instrumentales, etc.
Entonces, como se dan cuenta, estas 4 instituciones esenciales del pueblo de Israel se conectan y desembocan en la ciudad de Jerusalén, comenzando por el reinado, continuando por la justicia, el sistema judicial, los dirigentes espirituales del pueblo de Israel que nos enseñan la Torá. Esos son los Dayanim, los jueces, y los Jajamim, que se ubicaban en el Sanedrín, y de que ellos aprendemos la Torá y las mitzvot y cómo actuar como pueblo. Después, la institución profética, los Nevi'im, que ellos son los que nos traen la palabra de Dios y nos encaminan y nos llama la atención, y cuando hay que aplaudir nos aplauden, pero cuando hay que llamar la atención y jalar las orejas, entonces también lo hacen por medio del mandato divino. Y por último, por supuesto, los servidores en el templo, que son nuestros, de alguna manera, mensajeros del pueblo de Israel, que sirven en el Bet HaMikdash, que trabajan diariamente en sus turnos correspondientes, haciendo los sacrificios animales, del incienso y de todo lo demás, con el acompañamiento de los Leviim, y de esa manera se juntan estas 4 instituciones en donde allí, en Jerusalén. Entonces vemos aquí que esta ciudad no simplemente es lo que hoy en día llamaríamos una capital, ¿sí? La capital del país, que generalmente es el lugar donde se reúne quizás la masa importante de los ciudadanos, por el tema económico y por otros temas sociales, sino que aquí hay mucho más, hay puntos muy profundos de conexión espiritual, de elevación, de conexión con Dios, de el aprendizaje de la ley. Y a esto quiero agregar lo siguiente. En la Torá tenemos varias mitzvot, varios preceptos que tienen que ver con la agricultura. O sea, una persona que tiene un campo y en ese campo crece el producto, el cereal, los frutos, etcétera. Entonces, de ese producto, el agricultor judío tiene que sacar básicamente diferentes tipos de diezmos, que en forma general, al final de todo lo que se aparta para diferentes grupos de la sociedad, el agricultor básicamente entrega de su producción más o menos un 20%, y el 80% le queda para él. Entonces, de alguna manera, ¿sí? Un sistema, no sé cómo lo quieran llamar, medio capitalista y socialista. O sea, nosotros sabemos que el capitalismo es todo para mí, el socialismo es todo para todos, y ninguno de los dos funciona, y por eso hay que hacer algo intermedio. Y lo intermedio es lo que hace el pueblo judío. El pueblo judío dice, bueno, yo tengo mi campo, yo trabajé en mi campo y tengo todo el derecho a usufructuar el producto de mi trabajo. Pero tú no vives solo, tú vives dentro de un pueblo y hay gente dentro del pueblo que es necesitada, y por eso a esas personas hay que ayudarlas. ¿Y quién las va a ayudar? Los que tienen. Entonces, los que tienen que den. ¿Cuánto tienen que dar? Bueno, eso ya la Torá nos enseña. Entonces, por eso, por ejemplo, la tribu de Leví dentro de las tribus no tenían territorios específicos para poder trabajar. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví, su campo es el templo, su campo es el Bet HaMikdash. Entonces, por eso, a pesar de que vivían en diferentes lugares de Israel, tenían también las ciudades de refugio y demás, pero no tenían un territorio grande específico como las demás tribus, y por eso había que ayudarlos.
a los servidores de Dios, hay que ayudarlos económicamente. Entonces, a los Kohanim se les daba un 2% de la cosecha, otras cosas más, sin entrar ahora en eso. Después a los Leviim, a la tribu de Leví, los que no eran sacerdotes dentro de la tribu de Leví, a ellos se les daba el primer diezmo. El primer diezmo es el 10% de la cosecha. O sea, si yo tengo 100 espigas, entonces el 2% es para el Cohen, ¿sí? Eso es lo que se llamaba terumá. Entonces, ahora quedaban 98. Ajá, muy bien. Ahora, de esas 98 espigas, hay que sacar el 10%, que es 9,8, y eso había que entregarlo al Leví. Entonces, básicamente, ahí nos quedaban aproximadamente unos 88 espigas aproximadamente, ¿sí? De las 100. A su vez, el Leví tenía que también sacar su diezmo. O sea, eso se llama en la Torah el diezmo del diezmo. O sea, el Leví tenía que sacar diezmo y darle de su diezmo al Cohen. ¿Sí? Muy bien. Y después habían otros diezmos más, que eso ya no era todos los años, sino que dependía del año. Había años que se daba un tipo de diezmo y había años que se daba otro tipo de diezmo. Esos dos diezmos, uno se llama el diezmo del pobre, o sea, había que darle, después del diezmo que se le daba a Leví, había que sacar el diezmo para el aní, para el pobre. Pero había años que en lugar de ese diezmo se sacaba un diezmo que se llama Maaser Sheni, segundo diezmo. Chao. ¿Qué se hacía con ese segundo diezmo? Interesantemente, la Torah dice que el segundo diezmo no se lo damos a nadie, sino nos los damos a nosotros mismos. O sea, el dueño del campo, el dueño del producto, él se quedaba con ese diezmo. Pero no lo podía comer en cualquier lado, sino que tenía que ir a Jerusalén y comerse el diezmo en la ciudad de Jerusalén. O sea, estaba prohibido usufructuar ese diezmo fuera de la ciudad. O sea, si una persona tenía una tonelada de maaser y le era un poco complejo, ¿sí?, llegar con toda esa cantidad de producto, entonces lo podía redimir en dinero. O sea, él decía, bueno, esta, no sé, tonelada de papas o no sé, de manzanas o de cualquier producto de la tierra, ¿sí? En lugar de tomar ese producto y llevarlo a Jerusalén, entonces lo voy a redimir en dinero. Y ese dinero, ese valor, hay que llevarlo a Jerusalén y usufructuarlo allí en la ciudad. ¿Y qué había que hacer con ese dinero? Ese dinero se debía utilizar principalmente para productos alimenticios, para vivienda. O sea, de alguna manera la Torá le obligaba al agricultor judío a tomarse unas mini vacaciones y subir a Jerusalén de Tel Aviv y de Haifa y de Beersheba y de Hebrón y de todas las ciudades de Israel para encontrarse con la ciudad sagrada. O sea, esta es una metodología para obligar, entre comillas, al Yehudí a que de vez en cuando tenga que encontrarse con Jerusalén. O sea, ¿por qué es tan importante que todos los Yehudim lleguen en algún momento a Jerusalén? El motivo es por lo que dijimos antes. Las personas que vivían fuera de la ciudad de Jerusalén. Pero no quiere decir que no había sabios o grandes personas fuera de la ciudad. Pero la crema de la crema del pueblo de Israel se encontraba allí, en Jerusalén. Los grandes sabios, los profetas, los jueces, el rey, los Kohanim. Entonces imagínense una persona que vive fuera de la ciudad, que vive quizás en el norte, que vive en el sur, que vive en ciudades alejadas, en la periferia. Entonces no tenía esa posibilidad de encontrarse con ese ambiente. Entonces, Akadosh Baruj Hu le ordena al pueblo de Israel de que de vez en cuando hay que ir a cargar las pilas
espirituales del alma. Imagínense que una persona va caminando por las calles de Jerusalén y de repente ve a un Cohen, o ve al gran sacerdote, o ve a un profeta, o ve a un juez del Sanedrín, o de repente quizás se encuentra con el rey David o con el, no sé, diferentes situaciones, ¿sí? Que por supuesto le dan a la persona una gran fuerza interna, una gran fuerza espiritual, ¿sí? Para que luego cuando regrese a su casa pueda decir, bueno, he regresado con un armamento, con una energía que durante mucho tiempo no la había tenido. Ese también es el motivo de que la Torá le ordena a los varones de Israel a, a las 3 fiestas de peregrinaje. ¿Sí? Tenemos 3 fiestas. Pesaj, que la acabamos de pasar. La próxima semana vamos a tener Shavuot, la fiesta de Matan Torah, de la entrega de la Torah, que vamos a hablar de ella la próxima semana. Y después tenemos la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot. La Torah dice, Shalosh Pamim Bashana, 3 veces al año, y era Ekol de Jurja, se verá, se mostrará a todo varón en el templo. O sea, los varones de Israel tenían un precepto de subir a la ciudad de Jerusalén, además de lo que hemos hablado antes, ¿sí? Del tema del diezmo, que eso ya es algo más específico de los agricultores y demás, y que eso era cada agricultor en su momento, en el momento que le tocaba. Hay 3 veces al año donde el varón judío tiene obligación de dejar su casa y subir a Jerusalén. Otra vez, para encontrarse con el templo, con la santidad de él, traer su sacrificio, y de esa manera el Yehudí no pierde contacto con el centro espiritual del pueblo. La Torá ve una gran importancia en el hecho de que el Yehudí, que cada persona de este pueblo, a pesar de que en lo cotidiano tiene su trabajo, tiene sus tareas y tiene sus quehaceres, nunca pierda el vínculo con el centro espiritual. Y el centro espiritual del pueblo de Israel es Jerusalén, el lugar del templo, la gran ciudad que le daba a cada persona que llegaba a ella una gran inspiración, una gran elevación. Y por eso para nosotros la reconstrucción de Jerusalén, que Baruch Hashem, hoy en día la ciudad de Jerusalén es una gran ciudad que está en constante construcción, ¿sí? Cuando Dios los ayude para que puedan llegar aquí a Israel, van a poder ver de que no hay aquí una calle entera, no hay un lugar que no esté en construcción. La ciudad está pujante constantemente, pero bueno, pero todavía nos falta el corazón es el templo, el corazón es el Beit HaMikdash, y bueno, todavía eso falta, todavía eso no lo tenemos, pero bueno, paso por paso, también a eso, Bezrat Hashem, llegaremos muy prontamente con la venida del Mashiach y demás. Entonces, eso es lo que representa este lugar. Y por eso, el regreso, la reconquista de Jerusalén, del lugar del templo, no es algo más que sucedió en la historia de este Estado moderno, sino que es un momento histórico crucial, tenemos que entender. ¿Sí? Los judíos derramaron muchas lágrimas para poder reencontrarse con este lugar. ¿Sí? Hay quienes denominan al muro de los lamentos el muro de las lágrimas. En los primeros momentos de la entrada de los paracaidistas al lugar del cótel,
llegaron ahí en una combi, en un de estos carros del ejército, unos rabinos importantes. eh, Uno es el Rab Tzvi Yehuda Kook, hijo del Rab Abraham Yitzhak Cohen Kook, director de la Yeshiva Merkaz Rab, donde yo tuve el mérito de estudiar. El Rab eh, eh, David Cohen y otras personalidades. En un cierto momento, sí, eh, sucedió algo muy interesante. Acuérdense que estamos hablando en el año 77. En el día de la independencia, del festejo del Estado de Israel, el 5 de Iyar, ¿sí? O sea, el 5 de Iyar del año 1948, básicamente se declaró la independencia del Estado de Israel. Entonces, en la Yeshiva, en el Centro Rabínico de Estudios de Merkaz Rab, de Rav Kook, cada año se hacía una fiesta, festejaba, los rabinos se reunían con sus alumnos y hablaban de los grandes milagros, etc. Y ese año, o sea, calculen, el 5 de Iyar se festejó el Día de la Independencia. El 28 de Iyar, estamos hablando de 23 días después, unas 3 semanas después, sucedió la Guerra de los 6 días. Por supuesto que cuando se festejó el día de Yom Ha'atzmaut todavía no se sabía exactamente qué es lo que iba a suceder. Había aires de guerra, pero todavía no, a medida que todavía no era claro, y menos todavía se pensaba de que se iba a reconquistar el Kotel, el Muro de los Lamentos, y el lugar del monte, etcétera, etcétera, y la ciudad de Jerusalén, y bueno, todo lo que sucedió de los grandes milagros de esa guerra, especialmente acotando de que Jordania, que era el que tenía el dominio de ese sector, en un principio no estaba en la guerra, pero Dios le endureció el corazón al, al rey Jordano para que se meta en la guerra y podamos conquistar esa zona. Eso fue lo que sucedió increíblemente, porque en un principio Jordania no estaba metido en la guerra, pero cuando vio de que los egipcios y los sirios empezaron la guerra, entonces dijo, bueno, vamos a meternos también nosotros, y gracias a que ellos se involucraron, a pesar de que Israel en un principio políticamente les dijo no se metan. Si no se hubieran metido en la guerra, entonces posiblemente la zona del Kotel y del este de Jerusalén todavía estaría en manos de Jordania. Pero gracias a que se involucraron en la guerra, entonces conquistamos ese sector y pasó a ser de soberanía del Estado de Israel. Muy bien. Entonces, en la fiesta del 5 de Iyar del año de la guerra de los 6 días, 3 semanas antes, el Rab Tzvi Yehuda Kook en la Seudá, en la comida festiva, de repente estaba hablando del Día de la Independencia. Y en un cierto momento, por algún motivo, empezó a gritar: ¿dónde está nuestro Hebrón? ¿Dónde está nuestro Shem? ¿Dónde está nuestro Betlehem? Se empezó a gritar como un león. ¿Dónde están todas las ciudades que básicamente están en Judá y Samaria? ¿Por qué no están en nuestras manos? Hay quienes dicen que en ese momento gritó una especie de mini profecía que se iba a cumplir luego de unas semanas, porque luego eso fue lo que sucedió, que todos esos sectores fueron reconquistados y pasaron a estar en nuestras manos. Todo. O sea, pero lo que yo quería comentar es lo siguiente. El Rav Yehuda Kook, de bendita memoria, dijo una vez así. Él dijo: hay corazones que son de piedra y hay piedras que son corazones. Ustedes saben que hay personas que tienen corazón de piedra, no hay que
explicarlo demasiado, tienen corazón duro, tienen corazón, no sé, perverso, corazón cruel. Pero dice la ciudad, hay piedras que son corazones, esas son las piedras del muro de los lamentos. Esas piedras no son piedras, son corazones porque ahí están los corazones del pueblo judío de todas las miles de cientos de generaciones que derramaron sus lágrimas y que se acercaron a esa pared que los escucha, que saben que Dios pone en su oído para escuchar sus tefilot. Interesantemente, en ese mundo ustedes saben de que no solamente los judíos van a hacer tefilá, sino que muchas veces personas de otras religiones también se acercan, también hacen sus rezos, pero, por supuesto, como dijimos antes, el cuerpo, el corazón del alma del pueblo de Israel siempre se dirige a ese lugar para la tefilá, para conectarse con Dios, para elevarse. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que conectarse de esa manera? Rav Chaim de Volozhin, alumno del famoso Gaón de Vilna, él dice que básicamente cada persona es una especie de Mishkan, de templo, y nuestro corazón es el centro de ese templo. Y por eso hay que conectar el templo particular que somos cada uno de nosotros con el templo general que es el Bet HaMikdash. Y por eso esa es la dirección a la cual hay que rezar y conectarse con ellos. Pero de esa manera es como nosotros nos conectamos con Dios. Dios está en todo lugar. Dios está en toda dimensión. A Dios lo podemos encontrar en cualquier momento. Dios no tiene límites. Pero hay un lugar en el planeta Tierra donde Dios dice, este es mi lugar especial de conexión. Ustedes me pueden encontrar en cualquier continente, en cualquier país, en cualquier lugar, porque esa chispa está ahí. Dios se encuentra ahí, también en el lugar donde nosotros nos encontremos, no importa en qué país, en qué ciudad, en qué lugar. ¿Sí? Pero Dios tiene su palacio. El palacio es el lugar por excelencia, donde Él ahí recibe a su gente, donde Él se manifiesta. Y por eso, a pesar de que la existencia del Todopoderoso no tiene límites ni de lugar, ni de espacio, ni de tiempo, pero Dios se quiere manifestar, se quiere revelar. ¿Cómo se revela? Se revela en ciertos lugares de manera especial y por eso la presencia divina en la tierra de Israel es diferente afuera de Israel. En la ciudad de Jerusalén es diferente a todo Eretz Israel. En el lugar del templo es diferente a todo Jerusalén. O sea, cuanto más nos vamos acercando a los lugares centrales del Kodesh HaKodashim, entonces la presencia divina se va acrecentando y se va revelando de una manera más poderosa. Así también como en los tiempos. Hay tiempos donde siempre Dios está y escucha en todo momento, pero hay Shabbat, hay fiestas, hay Yom Kippur, hay días especiales donde el oído divino está más pendiente, está más abierto a la conexión y a la recepción de, de su pueblo y de sus rezos y de sus solicitudes. Entonces, por eso, el hecho de que el pueblo judío regrese a Jerusalén no es un hecho histórico simple, es un hecho histórico revolucionario, porque el pueblo judío durante miles de años estuvo desconectado de este lugar.
estuvo desconectado de su tierra, estuvo desconectado de su ciudad, y aparentemente el proceso del regreso a la conexión es paulatino. Primero nos reencontramos con la tierra, luego nos reencontramos con Jerusalén. Interesantemente, cuando se declaró la independencia del Estado, la ciudad de Jerusalén todavía estaba dividida, ¿sí? Y no se logró, a pesar de que hubo intentos de conquistar la parte oriental de Jerusalén. Y la parte oriental cayó en manos de Jordania. Entonces uno puede preguntarse, bueno, si Dios hubiera querido, nos podría haber entregado Jerusalén desde la primera guerra de la independencia. Pero no, Dios decidió que no, que hay que esperarse 19 años para volver a reunificar la ciudad santificada. Y eso tiene un sentido, porque el regreso de Dios, del pueblo de Israel, de la diáspora, del Galut, a la tierra prometida, no es así de una vez. Es como dijeron nuestros sabios, de que la Geulá, que la redención del pueblo judío, que básicamente va a ser la redención de todo el mundo, de todas las naciones, de todos los pueblos, es paulatina, him a, paso por paso. ¿Sí? Como el amanecer, ¿sí? El sol no sale de una vez, va saliendo de a poquito. ¿Y por qué? Porque mucha luz de una vez encandila, eso puede enceguecer. La Geulá es una gran luz divina que se va a manifestar en el mundo, y por eso no es posible de que toda esa luz se dé de una vez. Y por eso primero hay que empezar con la tierra de Israel, y no toda completa, y luego se va aumentando territorios en la tierra de Israel. Y luego llegamos a Jerusalén. Y por supuesto, luego nos falta el corazón, que es el templo. Pero esa es la idea. La idea es de que podríamos decir, para ir finalizando, nosotros nos encontramos en la época del Omer, ya hemos hablado de estas 7 semanas tan importantes, desde Pesach hasta Shavuot. Pesach es la liberación nacional, corporal, el pueblo de Israel sale de la esclavitud a la libertad. Shavuot es la fiesta de la entrega de la Torah, básicamente es el desarrollo del alma, del espíritu del pueblo de Israel. Cuerpo y alma, los dos lados de la moneda. Yo creo que Yom Ha'atzmaut y Yom Yerushalayim es algo muy parecido ya en nuestra época moderna. Yom Ha'atzmaut es la independencia del Estado, del país, de la tierra. Empezamos a conectarnos con la tierra de Israel. Pero cuando llega Yom Yerushalayim empezamos a conectarnos con el alma de la tierra, con Yerushalayim, con el espíritu. ¿Sí? Ya nos vamos acercando más, no simplemente a la parte de la agricultura y de la economía, etcétera, sino ya nos vamos conectando más con la parte esencial, espiritual de lo que manifiesta este pueblo dentro de la existencia. Entonces, por eso subimos de año de Yom Ha'atzmaut a Yom Yerushalayim, y todavía nos falta subir más, falta para llegar a la redención completa. Y como último punto, un rabino importante, el rabino Rav Neria, él dijo, yo tengo una explicación por qué la ciudad de Jerusalén no se conquistó en la guerra de la independencia. ¿Por qué tuvimos que esperar 19 años? Desde el 48 al 67. ¿Por qué? Él dice, cuando se declaró la independencia del Estado, básicamente no había aquí en Israel un ejército unificado. Había, ¿cómo se dice?, diferentes grupos armamentistas, no importa sus nombres, Etzel, Lehi, Haganá, de izquierda, de derecha, de extrema derecha, de centro, eran diferentes grupos, y que de alguna manera todos participaron para la conquista. Después de un cierto tiempo, no creo que un año, no sé, entonces el primer ministro Ben Gurión decidieron de que ya no puede haber aquí milicias, que nosotros vamos a tener aquí 4 ejércitos, 5 ejércitos para el mismo país. No, tenemos que unificar y hacer un solo ejército. Hay algunos de derecha, unos de izquierda, unos religiosos, unos no religiosos, pero todos vamos a luchar por lo mismo.
para defender a este país. Bueno, y ahí nació lo que hoy en día se llama Tahal, Tzva Haganah de Israel, el ejército de defensa de Israel. Y cuando llegó después de 19 años, la guerra de los 6 días, los que lucharon no fueron diferentes milicias, fue un solo ejército. Entonces dice este rabino, si la ciudad de Jerusalén se hubiera conquistado en la guerra de la independencia, entonces si hubiera llegado una milicia o un cierto grupo, hubiera dicho, bueno, nosotros conquistamos la ciudad de Jerusalén, ustedes no. Pero en el momento que hay un solo ejército unificado, entonces ahora los que conquistaron la ciudad es el pueblo de Israel por medio de su ejército unificado. Y la ciudad de Jerusalén es la ciudad unificada, como está escrito en el Salmo. Jerusalén Abenuyá, Jerusalén la construida que ir Shechubra la Yahdav, como la ciudad que se unió, que está junta. La esencia de Jerusalén es la ciudad de la unificación, de la unidad. Y por eso, dice este rabino, la ciudad de Jerusalén no se conquistó en el momento de la independencia porque no correspondía. Para conectarse con Jerusalén hay que estar unido. Y por eso en el momento que el ejército de Israel se transformó en un solo ejército con una sola dirección, entonces por eso ahí se pudo conquistar la ciudad de Jerusalén. Todo esto es lo que quería compartir con ustedes. Bezrat Hashem, que tengan buenas noches, buenas tardes, buenos días. Nos vemos la semana. Muy hermoso, Rap. Gracias. Gracias. Gracias, Rap. Gracias. Toda Rap. Gracias.